Amigos, buenos días, tengan todos ustedes que se encuentran en Venezuela. Y por supuesto también los amigos del exterior, a quienes llegamos a través de globaltv65.com y el Periscope, y por supuesto también más tarde en el canal YouTube de Rojas y Arenas y en la página de enderarenas.com, también en Telered TV y obviamente en el Zulia pueden vernos la programación de Global y el programa de Rojas y Arenas en Matrix y en Multivisión. Allí está la señal en el cable, está la señal de la programación de Global TV. Hoy es un día miércoles del mes de diciembre, de un diciembre que suponíamos nosotros que iba a ser un mes de diciembre de los más promisorios. Porque en un mes de diciembre, por fin la hegemonía chavista había sido derrotada ampliamente. Pero miren que un año después, pareciera ser que los triunfos, ese triunfo de ese día se convirtió en sal y agua. Apenas un año después, en un enfrentamiento de todos los días, donde a Ramos Ayub, como presidente de la Asamblea Nacional, le ha tocado la peor parte porque lo han llamado viejo, cosa que él acepta con naturalidad porque obviamente lo que está a la vista no necesita anteojos. También le han dicho, le han maltratado un poco a su mamá, o bastante a su mamá, que ya está fallecida, porque la política en Venezuela tomó esos ribetes, es decir, lo importante era insultar al adversario para descalificar sus ideas y sus propuestas. Quizás haya que hacer un balance mucho más cercano, con datos mucho más precisos, pero desgraciadamente los acontecimientos nos desbordan día a día y hoy estamos preocupados por las cajas de dinero que llevan los militares y que llevan los funcionarios de gobernaciones a los bancos. Es decir, en todas partes se registró la presencia de militares llevando, en algunos casos custodiando a comerciantes y en otros casos llevando dinero que aparentemente debió ser del propio gobierno, tanto en su cuestión militar como en su cuestión civil. Hay mucha gente que dice que estamos frente a una operación de legitimidad de capitales, una de las más grandes que se ha producido en la historia de la economía mundial. Así, derechito, se comenta, se rumora. Sí, porque es que es tan opaca la manera como el gobierno planteó las cosas. Fue tan opaca y tan rápida que decir que le iban a quemar las manos a los cientos de miles de millones, a los 300.000 millones de bolívares, de bolívares que había en billetes de 100 en el exterior, que no solamente se conseguían en Colombia, sino en Brasil, en Ucrania, en Bielorrusia, en cuantas partes, en cualquier lugar del mundo, hasta en las islas Fiji también había, y en Burkina Faso. Lo que pasa es, Arena, es que como no sabemos nada y como quienes podrían darnos información de eso son los banqueros, y los banqueros están de alguna manera contra las cuerdas, ayer comenzaron a propagar un rumor de que el Banco Occidental iba a ser intervenido. Oye, increíble, ¿eh? Y entonces la gente angustiada empezó, no hubo corrida ni nada de eso, pero sé de gente que ayer mismo, utilizando las transferencias, sacaron dineros del Banco Occidental. A pesar de que cuando le decíamos, mira, nosotros hemos hablado con los directivos del banco, tenemos buena información, eso no es verdad. La gente prefería, con una media sonrisa te despachaba. Bueno, se corrió el rumor que el gobierno se va a encargar de Credicar, es decir, de la empresa que tiene el control de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, y total que tengan la seguridad que en cuestión de meses aquí no circulará una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, porque lo que toca el gobierno, eso no va para ninguna parte. En fin, lo de los billetes de 100 no se sabe. Ya dijo Merente que lo podían canjear en la banca privada y en la pública. Ok. Yo voy a tratar de que los que tengan acá, ahora más tarde, los muchachos del canal, me pongan su dinero aquí, que yo tengo. Poco lo que tienen. Lo poco que tienen, lo pongan aquí. Poco lo que tienen. Los vendedores de aguacate en Maracaibo se niegan a recibir billetes de 100 y tienen razón, esto es una locura lo que pasó. Y sin duda que el gobierno ha logrado su cometido. El gran problema del país es la inflación. El gran problema de este país es la inflación. Capriles, en una genialidad, Enrique Capriles, en una genialidad, dijo que este gobierno no se había preparado para gobernar inflación. Cuando el gobierno, si no se preparó,
no se preparó, pero el gobierno fue quien generó todo esto. Esto lo generó el gobierno. Y Capriles dice que el gobierno no se preparó. Este gobierno se preparó para como si él si estuviera preparado, ¿no? Capriles lo que tiene que hacer es dar los nombres de los tipos que recibieron dinero del gobierno. Pero bueno, yo arranqué con esto porque de verdad la noticia más importante para el humor es esta. Diputados oficialistas acusan golpe de Estado. No, chicos. Oye, esto mira, Héctor Rodríguez, que es el hombre de la marcha por la defensa de la felicidad. Sí, además, un diputado que ha demostrado suficiente calidad en todos los órdenes de la vida, dice que el gobierno, que hay un golpe de Estado. Entonces, resulta que los golpistas son los de la oposición porque decidieron abrir un juicio político a Maduro, y era lo que tenían que haber hecho hace tiempo. ¿Por qué? Porque Maduro acabó con este país. Nicolás Maduro acabó con el país sin duda. Lo quebró, ¿eh? Si quedaba alguna duda, y además lo más grave de todo es que Maduro no tiene soluciones. Maduro no volvió a hablar más de los motores. ¿Dónde están los motores de Maduro? Maduro está preocupado por el Dollar Today y por Henry Ramos. Es su gran preocupación. Ay, por bailar. Presidente de la República, ante la crisis que vive el país, que es una crisis que le está sufriendo todo el mundo. Chavistas y no chavistas. Militares y no militares. Pero resulta que el gobierno está allí, entre otras cosas, como me decía siempre Arenas, me decía cuando venía, es que la oposición parece el gobierno y el gobierno parece la oposición. Porque el gobierno entorpece la labor de gobierno, que es lo que generalmente hacen las oposiciones. Sí, la oposición le presenta al gobierno un decálogo de posibles soluciones. Sí. José Guerra le dijo ayer, chicos, pero vamos a flexibilizar el control de cambio, vamos a quitar el control de cambio. No. Y de hecho, Maduro es responsable político de todo este desastre. Porque, ¿qué es un responsable político? Cuando yo gobierno y causo efectos perversos sobre terceros. Y no hay quien haya producido más efectos perversos sobre el país que Maduro. Lo que tú dices está bien. Tienes razón, Maduro destruyó al país. Lo destruyó. En alguna parte, en algunos momentos, en el pasado reciente, tú me dijiste, los países difícilmente quiebran. Sí. Bueno, estamos en la presencia de un hecho inédito. Este país está quebrado por la incompetencia, la ineficacia, pero sobre todo la falta de competencia, de formación del tren gubernamental para salir de la crisis. Este es uno de los gabinetes y de equipos de gobierno más malos que hemos tenido en toda la historia patria, en toda la historia del país, incluyendo desde los tiempos de los Caribes hasta hoy. Este ha sido el peor gobierno que el país ha tenido. Tan malo es que un país con las riquezas que tenemos vive escarbando en las bolsas negras de basura. Yo ayer estaba en un sitio de comida rápida y habían 6 niños pidiendo comida. A uno de esos niños, a 3 niños, se les dio la comida. ¿Y sabe lo que dieron los niños? No las queremos comer aquí, no las queremos llevar para la casa. Porque tenemos hermanos y tenemos... Imagínense ustedes, 3 niños. El gobierno que dijo que iba a acabar con los niños en la calle, resulta que los ha fomentado. Ya tenemos una generación de niños nacidos en la calle, criados en la calle, hechos hombres en la calle, y ahora proyectos de delincuentes. Lo que tenemos que pensar es qué va a pasar con esos niños que hoy tenemos dentro de 15 años o dentro de 10 años. No, y con una cosa que es la siguiente, que todo este desbarajuste no ha permitido que el país ponga los ojos en las modificaciones en el currículum para la educación. Exacto. Yo confieso que he tenido poco tiempo para dedicarle, pero estimo que los cambios de ninguna manera van a servir para mejorar la calidad de educación en Venezuela. Y ese será un tema que habrá que avanzar. Pero sin embargo, yo retomo las palabras de Rodríguez, el diputado del oficialismo, en el sentido de señalar que la Asamblea Nacional está dando un golpe de Estado.
Y yo me pregunto, ¿será que ahora los golpes de Estado los da la oposición sin armas y sin nada? ¿Será que los golpes de Estado ahora son de otro tipo? Porque, que yo sepa, por ejemplo, en Venezuela hace tiempo que no hay separación de poderes. No hay separación de poderes, incluso teóricamente lo manifestó una expresidenta del Tribunal Supremo cuando dijo que la separación de poderes era un anacronismo. Por cierto, esa presidenta del Tribunal Supremo hoy está en desgracia. No aparece, ¿no? No, no solamente no En aparece, silencio. sino que ella dejó a su hija en un cargo importante en el gobierno, en la parte de la magistratura, y se la jubilaron. Tenía 40 años y la jubilaron. La hija de Luis Con Estela 18 Morales. años, sí, aparecía con 18 años trabajando, empezaría a trabajar a los 12 años. Y resulta que la muchacha la jubilan y la dejan fuera, le truncan la carrera judicial. La señora la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia ha intentado hablar con la gente del gobierno y no le atienden. Dicen que está Le escribiendo... sacan la foto donde ella dice vota nulo, vota no. Bueno, dicen que está escribiendo un libro donde van a aparecer cosas que muchos no quieren ver publicado. Pero lo cierto es que no hay separación de poderes. La Fuerza Armada, cada vez que puede, viola la Constitución, declarándose partidaria del chavismo como partido. Los militares cada día ocupan más puestos en el gobierno. La Alianza Militar Cívica está mandando. Los otros órganos del poder público están sujetos a la decisión del presidente de la República, al punto que ayer decidieron nombrar los 2 miembros que se les había vencido el periodo en el Consejo Nacional Electoral, los 2 rectores, y ratificaron a los que estaban. Señal inequívoca de que ni siquiera para cambiar un poco metieron a otra gente, no, son de nosotros y los mismos. Entonces, una decisión que a la luz de los acontecimientos debe ser ilegal porque el poder electoral tiene su propia dinámica y su propia autonomía. Pues no, el Tribunal Supremo de Justicia, con unos magistrados que muchos dicen que no tienen las condiciones para ser magistrados, deciden por 7 personas o 5 personas, deciden por el resto. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la Asamblea, los tipos que ganaron la Asamblea Nacional, una de las primeras cosas que dijo Ramos fue, batizada después por él y por otra gente, que iban a producir en 6 meses los mecanismos para salir de Maduro. Y no salieron de Maduro. Al contrario, Maduro les vetó, Maduro les acabó el revocatorio. Maduro les acaba el revocatorio y ellos no actuaron. Maduro les elimina las elecciones de gobernadores que están contempladas en la Constitución y no pasó nada. Solo falta ahora que el Tribunal Supremo de Justicia declare que los gobernadores tienen un periodo más y lo pueden hacer, porque lo han hecho todo. Hoy la oposición tiene los 112 diputados que sacó esa noche, pero 112 diputados que no sirven prácticamente para nada, porque el pueblo que pudo respaldarlos inicialmente hoy está demasiado preocupado y escéptico con respecto a lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque yo pienso, y en esto voy a que Arenas también de su opinión, porque lo que voy a decir es bastante fuerte. Yo creo que la desgracia de la oposición fue esa casa mayoría. Pero esa mayoría los llevó a creer que todos podían ser presidentes, ministros, gobernadores, etc. Ya se sabía que un montón de diputados ya estaban aspirando a gobernaciones y alcaldías. Y los 4 principales ya querían ser, mira, Capriles, que es candidato eterno, Ramos Ayub, Leopoldo López, Antonio Ledesma, Ceballos y María Corina, todos querían ser candidatos presidenciales, y entonces empezaron en vez de estar pensando en cómo sacar al país de la crisis, comenzaron a pensar en que ya el gobierno estaba caído y que lo que faltaba era que ellos le propusieran la rendición y los tipos rendirse. Lamentablemente, eso es lo que hay. Y justamente por allí comienzan los problemas, pero también por allí comienza la reivindicación de una oposición hoy sin fuerza y sin estímulo para la lucha, porque la gente los ve con recelo. Yo no sé, Arenas, si te interesa esta discusión. Yo creo, Francisco, que primero
Retomando la cuestión desde Héctor Rodríguez. No, aquí se ha dado un golpe de Estado, aquí se han dado varios golpes de Estado, pero el golpe de Estado más exitoso que ha dado el gobierno, que ha dado el chavismo, es el que ha dado desde el gobierno. Y dio un golpe de Estado porque desmanteló el Estado democrático que había, separación de poderes, cualquier cosa. Los que quieran ver y los que quieran comparar las dos Venezuelas, aún en probablemente en uno de los dramas más grandes, vea la película de Oteiza y vea a Carlos Andrés Pérez dos intentos y compara las dos Venezuelas, aún en el momento crítico de Pérez, y compara lo que estamos viviendo. Y aquí se ha dado un golpe de Estado exitoso. Exitoso porque el gobierno ha contado con 3 aparatos de fuerza. La Fuerza Armada Nacional en primer lugar. Aquí la Fuerza Armada colonizó toda la administración pública y colonizó el Ejecutivo. Porque Maduro prácticamente es apenas el vocero de otros que gobiernan. El CNE, por supuesto, que es una oficina técnica electoral del propio gobierno, y el inefable Tribunal Supremo de Justicia, que probablemente sea lo peor de la administración pública nacional. Lo peor que hay es el Tribunal Supremo de Justicia. Y esos 7 magistrados que tiene el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí se ha dado un golpe de Estado exitoso. Lo que no pudo hacer Chávez el 4 de febrero del 92, y lo que no pudo hacer Odreman y compañía en noviembre del 92, lo hicieron los chavistas electoralmente. Desmantelaron el aparato del Estado y nos dejaron en el limbo, porque lo que criaron no sirvió para nada, o le sirvió por sus propios intereses. Cuando la MUD gana, obviamente, las elecciones del 6 de diciembre, y yo creo que eso es un hecho importantísimo, porque la oposición dejó de ser un exiliado político dentro del país, y la palabra partidaria, la palabra de la MUD, o de la oposición organizada, asume un papel relevante. Es decir, lamentablemente el golpe de Estado ha sido exitoso, y lo primero que se desmanteló fue la Asamblea Nacional. Está desmantelada, obviamente hay una retórica oposicionista y en la Asamblea que no tiene ningún efecto práctico, porque el Tribunal Supremo de Justicia liquida cualquier posibilidad de cambiar el rumbo en el país. Ahora, te voy a decir algo. El Tribunal Supremo de Justicia, la Fuerza Armada Nacional, el presidente Maduro, su gabinete y el CNE son responsables políticos de todos los efectos perversos que nos ha ocasionado en los últimos 5 años. Y tendrán que rendir cuentas del golpe de Estado exitoso que han dado, de la violación de los derechos humanos, de la violación de la Constitución Nacional, de la propia Constitución que ellos hicieron y que ese legado que Chávez les dejó, la han violentado, la han convertido en papel toalé. Se trata fundamentalmente de que de verdad vivimos en medio de un golpe de Estado continuado. Este es un golpe de Estado que ha sido exitoso, totalmente exitoso. Desmantelaron el Estado y dejaron prácticamente como una caja vacía todo lo demás. Mira, el presidente, aquí nos escribe un chavista insultándonos porque no hay posibilidad de juicio político contra el presidente. Claro que lo hay. Una sentencia del 22 de junio del año 2002, hecha por un chavista, Antonio José García, establece que los únicos funcionarios públicos que son proclives a juicios políticos es precisamente el presidente de la República y su gabinete. El funcionario público por excelencia es precisamente el presidente, que es el cuentandante de la Hacienda Nacional. Precisamente es el que más efectos políticos causa sobre terceros. ¿Cómo que no va a ser? ¿Cómo que no es funcionario público? Pero además no se trata de un juicio político, porque la Asamblea Nacional parece que no tiene atribuciones para hacer un juicio político. Se trata de determinar que el presidente es responsable político de lo que nos ha ocurrido, y es verdad. Ahora los chavistas no quieren ver eso. Yo creo que ya es hora de que los chavistas, fundamentalmente el chavismo, abra los ojos, porque lo que está en juego no es el poder que ellos tienen. Está bien, vamos a llegar a un acuerdo, llévense lo que se robaron, pues, llévenselo. Hagamos borrón y cuenta nueva, llévense lo que se ha robado, llévenselo. Pero permitan que el país cambie, permiten que haya un nuevo modelo, porque lo que está en juego es el país. Yo tengo aquí una foto, yo no sé si no se podrá, de la niña que yo le tomé fotografía ayer en esa cuestión. No, pero no puedes mostrar a la niña. Que da de verdad dolor ver una niña que no tiene más de 6 años en las condiciones en que está pidiendo comida y hurgando en las bolsas negras de basura frente a una venta de comida rápida. No les da dolor esa cosa, chicos.
los Héctor Rodríguez, el propio presidente Maduro, la señora Cilia Flores, que tiene 2 sobrinos y unos hijos. ¿No les da dolor ver a la gente padeciendo de hambre en el país? El 70% que dice comer nada más 1 o 2 veces. Pero es que la lógica, Arenas, la lógica de los comunistas no es la lógica que la tuya. Tu sensibilidad no es la de ellos. Pero sí es verdad. En principio, ellos van a tratar de resolverle la situación a los que están con ellos. En Cuba es así. En Cuba la nomenclatura, digamos, afiliada al partido, tiene todos los derechos. Los que no, tienen que pasar la amargura de ser perseguidos, detenidos y expatriados. En Venezuela los CLAP son una cuestión de esa y pronto te viene una tarjeta como ya... La tarjeta esta va a ser electrónica. Claro, ¿no? pero obvio, en estos tiempos tiene que ser electrónica, ya no puede ser la tarjeta para anotar, sobre todo porque ahí también están las corruptelas. Es decir, a la lógica de los comunistas es todo el poder y para siempre. Entonces, era necesario diseñar una estrategia que entendiera estas cosas, pero ¿cómo puede entender Enrique Capriles esto? Pues? ¿Cómo lo puede entender Leopoldo López? ¿Cómo lo puede entender esta señora María Corina Machado? Y seguramente Henry Ramos, que lo entiende, seguramente su experiencia política, su formación política le impidió darse cuenta que por encima de las circunstancias estaba un gobierno que no tenía ningún interés en resolver nada. Y también, tanto es así, que ha podido burlarse. Los cubanos se han burlado toda la vida, tienen 60 años burlándose de la comunidad internacional, al punto que en estos días lograron no solamente que Obama levantara algunas sanciones, sino que la comunidad europea, que sabe de la persecución, de los asesinatos, de los crímenes, de la violación sistemática de los derechos humanos, acaba de decir, bueno, ellos van a cambiar y seguramente la muerte de Fidel va a ayudar. Pues la comunidad internacional, que sabe que en Venezuela no hay separación de poderes, que sabe que hay violación de los derechos humanos, que sabe que hay presos políticos, que sabe que el gobierno desconoció la Asamblea Nacional con una elección popular, entonces resulta que el gobierno que fue electo en su momento, cualquier intención de buscar fórmulas constitucionales, más no electorales, para salir del gobierno, la comunidad internacional las considera que son poco democráticas. Pues bien, el gobierno decidió no solamente desconocer la Asamblea Nacional, sino que la desconoce utilizando a militantes del partido que no cumplen con los requisitos según lo que dicen esto. Pero si tú haces estas cosas y no te das cuenta de la pelea, porque Capriles no, Capriles está pensando, todos los días piensa en la presidencia. Leopoldo López en la cárcel tiene que pensar que está preso, tiene que pensar en qué estará pensando su mamá, en qué estará pensando su papá y en qué estará pensando la esposa para poder actuar. Y después, en qué estará pensando el ala A y el ala B de su partido. Entonces, María Corina, por supuesto, cree que lo que hay es que enfrentar. Bueno, está bien. Yo tengo la percepción de que aquí los radicales, los violentos se impusieron. Y mire que hay irracionales y violentos en el gobierno, pero en la oposición los hay bastante. Seguramente preferirían un enfrentamiento armado, porque así podrían saciar sus ansias, sus deseos de ser notorios, ganen o pierdan. Pero resulta que el gran perdedor será siempre la gente que está sufriendo. Y esa gente que está sufriendo pareciera ser que no tiene doliente, a pesar de que todo el mundo habla a nombre de ellos. Nos vamos a una pausa. Amigos, aquí estamos nosotros de vuelta y quiero decirles que ayer en Buenos Aires se estaban reuniendo los cancilleres del Mercosur. Ya ustedes saben, porque ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación, que Venezuela está fuera del Mercosur, porque los aliados del Mercosur consideran que Venezuela no cumple con los requisitos que debe tener
un país para integrar una unión aduanera, como lo es el mercado común del sur. Pues bien, el representante de Venezuela en el Mercosur no lo dejaron entrar a la reunión. Sin embargo, Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, manifestó que Venezuela sigue siendo presidente y que ellos son los presidentes, tenemos todo. Y Maduro había dicho antes que si nos sacan por la puerta, nos metemos por la ventana. Sin embargo, la reunión era en el Palacio, en la Casa Rosada, que así le dicen al Palacio de Gobierno, a la sede del gobierno de Argentina. Allí se estaban reuniendo los cancilleres, el canciller de Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Por cuestiones protocolares, seguramente la señora Malcorra iba a recibir a Delcy Eloína, pero no la iban a dejar entrar a la reunión, porque además ellos siguen operando hasta que el 1 o el 2 de enero le toque a Argentina presidir el Mercosur. Venezuela está fuera. Venezuela está fuera y lucha por hacer creer que tiene suficiente fuerza, a menos que el presidente de la República, que dijo que iban a entrar por las ventanas, justamente las tropas de asalto pueden intentar asaltar el palacio de gobierno, en la Casa Rosada, y además de eso hacer valer la ley de Venezuela, pues, sus derechos, ¿no? Lo cierto es que los otros países acusan a Venezuela de por lo menos violar los derechos humanos. ¿Y cómo se entiende? Y es verdad que uno a veces le cuesta mucho, no como extranjero, sino como venezolano, no darse cuenta que en Venezuela hay presos políticos. Sí, ayer nada más soltaron a unos muchachos que era diputado, y los diputados tenían que, según la Constitución, tienen que estar en libertad. Y además, después que el CNE proclamó a los diputados de Amazonas, nadie podía echarlos para atrás. Había que hacer un juicio, demostrar que ellos fueron electos ilegalmente y después sacarlos. Semejante ilegalidad la cometió la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, amparado en el en la Sala Constitucional y en el poder de las bayonetas o el poder de fuego de los militares venezolanos. No hay otra explicación. Que eso no le guste al general Maduro, al general Padrino, bueno, no le debe gustar. En el SEBIN está la orden de libertad de Goicoechea. Y nada que se... El juez determinó que Goicoechea había que ponerlo en libertad, pero el SEBIN no lo pone en libertad porque no quiere, porque el SEBIN es un organismo que está por encima del Poder Judicial. Y entonces todavía dicen que en Venezuela la oposición está dando un golpe de Estado. Y además de eso, los parlamentarios, la Asamblea Nacional, debió haber tomado la decisión de debatir y denunciar la detención arbitraria de Goicoechea. Pero eso no es el tema. Dijo Timoteo Zambrano, ese personaje que desgraciadamente salió electo diputado por el Zulia, que ellos no se retiran de la mesa de la unidad, de la mesa de diálogo, perdón. No nos retiraremos de la mesa de diálogo. Yo creo que a Timoteo le puede pasar lo de Delcy Rodríguez. No, pero es que de todas maneras no puede hacer. Que se quede solo. Mira, y dice, el caso de Leopoldo López lo trataremos en la mesa de diálogo. Oye, el cinismo de este señor Timoteo, de verdad que a mí me da vergüenza, porque yo creo que yo voté por Timoteo. Yo voté por Timoteo. A mí me da vergüenza, pero yo creo que yo voté por Timoteo. Yo también confieso haber votado por Timoteo, lo cual... Y yo quiero que ustedes sepan. Y, como votamos por él, tenemos derecho a exigirle a Timoteo que nos rinda cuenta de sus acciones. Y yo creo que yo voté por Timoteo. Yo estoy seguro que votaste. Y yo nunca suelo arrepentirme de las cosas que hago. Pero yo sabía, yo le dije a los dirigentes del Nuevo Tiempo cuando lo colocaron allí, a un amigo que tengo en el Nuevo Tiempo, con quien tengo una amistad de hace muchos años, de mi época de liceísta, que a mí me parecía que ese señor no era bueno. Pero te voy a decir pero resulta que Timoteo Zambrano goza del aprecio, la admiración y el respeto de Manuel Rosales. Te iba a decir eso, que la culpa no es del ciego, sino de quien le da el garrote. De quien le da el garrote. Entonces, gracias, Arena.
Arena me está haciendo entrega. De 0.03 céntimos de dólar. O sea, 100 bolívares. Y Aquí está. yo que quiero confesar que no voy a cambiar este billete. Me voy a quedar con este billete que tiene su serial, que es BL16255843. Juégueselo para el triple del Táchira. Está bien el Mamora que paga. Es como Pero Germán, ese, tú te puedes quedar con ese, pero yo no me voy a quedar con este, porque la sigla es AU, o sea, Aseo Urbano. AU. 769-09924. Este es un billete de 100. Este es un billete que se... Véalo, porque este billete, primero no vale nada. En unos días, este billete... Ahora, ¿qué hacían? Ni para papelillo. ¿Qué hacían estos billetes en Kiev? Si no vale nada. ¿Ah? ¿Qué hacían este montón de billetes en Kiev, en Alemania, en cualquier otro país, por montones, si no vale absolutamente nada? ¿Qué interés tenía el Departamento de Estado y la CIA pagando 0.80 por cada bolívar? Que de paso, tiene en la imagen de Bolívar, no es la imagen oficial. No es el Bolívar. No es el Bolívar. Este no es Bolívar. Yo creo que por eso fue que lo retiraron. Este Bolívar es mantuano. Claro. El Bolívar real, el que según el gobierno es real, es el Bolívar Sambo, que se hizo oficial, porque la revolución tiene su propia iconografía, ¿verdad? Entonces, el Bolívar del gobierno, el Bolívar de la revolución, es un Bolívar Sambo. Pero todos sabemos que Bolívar era mantuano. Ahora, Arena, más allá de que Bolívar era mantuano, la pregunta es, no a partir del 15, sino ahora, ¿qué compra usted con esto? Con esto se compra. Con esto se compra, no se compra nada, porque la bolita de chocolate, que es buenísima, que es uno de los mejores chocolates del mundo, cuesta 8. Pero un día, yo necesitaba para un trabajo sacar una copia a un billete. Y la copia me costó 150. Es decir, dejé el billete y puse uno de 50. ¿Qué está? Este sí vale. Este billete sí vale. Este sí. El de Simón Rodríguez. El de Simón Rodríguez. Este sí vale. Entonces, yo le digo, hágame una copia al billete. Y me dice 150. Y de aquí está. Ahora, Arena, tú sabes que nosotros... Dame el billete de 100, que eso no es nuestro. Tú sabes que nosotros, Arena, tenemos nuestros amigos y nuestros afectos, independientemente de lo que hagan o dejen de hacer. ¿Tú no crees que en el fondo Maduro, que no ha querido a Rodrigo Cabezas para nada y que prefiere un español de apellido Serrano Mansilla, que coma mancillado, como ideólogo y como especialista en cuestiones económicas, ¿tú no crees que toda esta maldad sí haya sido no contra los venezolanos, sino para demostrar que ese Bolívar fuerte no existió nunca? Ese Bolívar fuerte no es hoy que está así. Ese Bolívar fuerte viene palo abajo de casi desde que arrancó. Ahora, Rodrigo Cabezas no ha dicho absolutamente nada. Yo creo que Rodrigo debe estar avergonzado. Yo creo que está avergonzado. Sí, yo creo que no ha dicho nada por vergüenza. Debe tener una vergüenza terrible, porque él es corresponsable también de esta situación, igual que el doctor, lamentablemente desaparecido, que nosotros le teníamos aprecio en lo personal, el profesor Gastón Parra Luzardo. Cometieron errores, bueno, hasta el punto de que hipotecaron el país. Yo creo que aquí a la hora de exigir rendición de cuentas, yo creo que va a haber un autobús es poco. Mira, los Gastón Parra, los Ahora, Cabeza. Una pregunta, profesor Arena. Usted dice que ese billete de 100 no vale nada y el billete de 2, yo tengo un billetico de 2. ¿Sabes lo que puedes hacer con eso? No, raspa. Bueno, mira, yo tengo un billete de 2 y aquí hay un billete de 5. Mira, es que hemos ido poco a poco. Mira, ¿para qué se compra con un billete de 5? ¿Esto qué es? ¿El animalito este qué es? ¿Un cachicamo? Trabajando para la APA. Trabajando para la APA, sí, señor. Mira, del negro primero. Mire, dicen que no es el negro primero, sino el negro Felipe.
Mira, antes de seguir con esto, que es la parte monetaria del programa, Guaycaipuro. Ahí está. antes de seguir con la parte monetaria del programa, Y Luisa Cáceres de Arismendi. yo quiero decirle que ayer falleció en Maracaibo Salvador Leal, un profesor de la Facultad de Derecho, gran profesor, gran amigo, y la academia este año ha sido muy golpeada, ¿no? Hace poco murió Castejón, el profesor Castejón, Darío Durán hace unos días, ayer Salvador Leal. El tiempo es inexorable, nos va poco a poco diezmando y sacando de nuestras vidas a gente que lo dio todo por la universidad y lo dio todo por el Zulia. Desgraciadamente, ellos que contribuyeron a hacer de la universidad un centro de discusión e intentando convertir a la universidad en la conciencia crítica de la sociedad, sin embargo ven como la universidad languidece en manos de unas autoridades que prácticamente es poco lo que pueden hacer, porque los factores externos pesan mucho sobre ella. El principal factor son las políticas del gobierno y el otro es la delincuencia, que impide que la gente se pueda desenvolver con normalidad en el campo universitario. Y el gobierno, porque con sus políticas que privilegian el trabajo o la presencia en el trabajo de un actor como los obreros, por encima de los profesores universitarios, en el sentido de que un profesor le pagan un salario menor que le pagan un sueldo menor que el salario de un trabajador. Que nadie está criticando al trabajador, simplemente que el profesor en última instancia es un recurso de calidad, de mucho más calidad que la que ejerce un obrero en la institución. Sí, es verdad que ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero en cuestiones de educación y de ciencia es difícil igualar los términos. Y sin embargo, esa es la política oficial. En estos días, Maduro hablaba de la Universidad de las Telecomunicaciones y no sé qué cosas más. Y yo me pregunto, ¿quién le irá a trabajar a Maduro con los sueldos que paga la universidad? Si los profesores de las facultades de medicina, de la facultad de ingeniería y de otras facultades como agronomía, veterinaria, etcétera, están buscando marcharse al exterior, para no hablar de otras escuelas donde también los profesores se van. Y lo más lamentable, se están marchando también los estudiantes. Entonces, uno ve cómo fallece Salvador Leal, que se dedicó a formar abogados en el Zulia, y se fue, debe haber seguido muy triste por la universidad que tenemos hoy. Pero bueno, decía un refrán por ahí que no hay mal que dure 100 años. Y cuerpo que lo resista. Y el mal no dura 100 años, no porque el mal no está allí, sino porque muchos buenos no hacen nada para acabar con el mal. Y cuando el mal es mucho, los organismos no resisten y el mal se acaba, pues. ¿De acuerdo? Pero es porque el organismo no resiste. Venezuela pudiera estar en esa situación. El gobierno es el mal que puede durar 100 años, pero de aquella Venezuela que vimos una vez, poco queda. Hay que salir en las noches de Maracaibo para ver la cantidad de huecos que tienen las calles, la cantidad de botes de agua de todos los colores y además de eso la oscuridad reinante. Sin embargo, ocurre que el gobernador del estado tiene una publicidad que dice el Zulia, luz y potencia de Venezuela. Luz y... Y potencia, ¿no? Es luz y potencia. Cualquier cosa. Pero luz. Pero sí, no hay luz. Entonces, resulta que el gobernador del estado, en el año 13 de este siglo, el gobernador prometió que la gente de la costa oriental del lago iba a venir a la feria del año 14 por la Lara Zulia. Y resulta que el gobernador no terminó la Lara Zulia. El gobernador prometió, gracias a y le prometió al Zulia y a los empresarios y a todos los que le quisieron apoyar, que iba a inaugurar en pocos años el puente Nigales. Y en la averiguación que están haciendo en Brasil a la empresa Odebrecht,
ellos que fueron consultados por la prensa brasileña, dijeron que el puente Nigales solo tenía un avance de 16%. Un poquito más allá de la piedra, de la primera piedra, que como yo siempre he dicho, la primera piedra le han hecho su mantenimiento. Entonces, 16% es apenas el avance de la puente Nigales. Y Arias Cárdenas, como gobernador, no fue capaz de defender los intereses del Zulia ante el gobierno nacional, presionando para que ese puente se terminara. Pero ahí no quedan las cosas. Arias Cárdenas anunció que ese antro, que era la cárcel de Sabaneta, antigua cárcel modelo, él iba a hacer 2 cárceles, e incluso en plena campaña, el hoy gobernador, hubo un movimiento de tierra y dijo: aquí se va a construir la cárcel, y aquí se va a construir la otra cárcel, y en la isla de Providencia vamos a hacer otra cárcel. Y la gente comenzó a discutir si era en Providencia o no era en Providencia, y el gobernador no construyó ninguna cárcel. Nada construyó el gobernador del estado. Y así como no construyó eso, hizo una serie de promesas que terminaron siendo un engaño. El gobernador Arias Cárdenas no le hizo nada al Zulia, pero sin embargo, por obra y gracias del Tribunal Supremo de Justicia, probablemente se quede allí no 4, sino 20 años. Porque el Tribunal Supremo de Justicia constitucionalmente puede decidir que los gobernadores se quedan por siempre. Y el Zulia sufrirá por siempre la desgracia de un mal gobierno. Y yo solamente estoy tomando cuatro obras emblemáticas. Reconozco que el gobernador terminó el distribuidor que va al aeropuerto y me parece bien. Pero él prometió que el metro llegaría al barrio Panamericano. El metro de Maracaibo termina en ninguna parte. Y por cierto, por presiones del gobernador sacaron al que era el presidente del metro, que aparentemente venía haciendo una excelente labor ahí. Entonces, nosotros seguramente no podemos hablar de los gobernadores del resto del país, pero sí sé que a los gobernadores y alcaldes de oposición, el gobierno no le ha mandado los recursos para pagar los aumentos salariales que indiscriminadamente ha hecho el presidente Maduro. Entonces, amigo, fíjate, aquí nos están escribiendo. Ajá. Dice que la oposición y la Asamblea Nacional no cumplió con lo ordenado por el Tribunal de desincorporar a los diputados tracaleros de Amazonas. No, sí los cumplió. La primera concesión del diálogo que le hizo la mesa, le hizo la oposición al gobierno, fue desincorporar a los diputados. Los diputados se desincorporaron con una carta, voluntariamente se desincorporaron. Pero el Tribunal Supremo de Justicia, en un acto insólito, quería que el tribunal hiciera una sesión especial aparte para que los diputados se retiraran. Ellos se retiraron, hermano. Se retiraron. Fueron desincorporados, se desincorporaron voluntariamente. Y el Tribunal Supremo de Justicia hizo caso omiso a ese gesto que hizo la oposición, desincorporando a los 3 diputados. Quería que se hiciera una sesión especial como para hacer más humillante la cuestión. No, no creía que era humillante. Era que ellos querían que lo que los diputados de Amazonas lograron legítimamente en una votación, y que si había algún tipo de anomalía en su elección, debió impugnarse su proclamación, pero mientras tanto el juicio, para probar que habían anomalías, los tipos estaban incorporados. Eso ocurrió con gobernadores, ocurrió con diputados. Lo que pasa es que ellos pretendían que fuese la Asamblea, por un acto de la Asamblea, quien le dijera a los diputados, no el Estado electoral, en un juicio que nunca hizo y un CNE que nunca respondió, que es la Asamblea Nacional quien los desincorpora, y eso no es papel de la Asamblea Nacional. Claro. Esa era una maniobra, ¿verdad?, que intentaron pasar a la Asamblea Nacional y que afortunadamente la Asamblea Nacional no cae. Lo que ocurre es que la oposición, teniendo la Asamblea Nacional no poca cosa, y habiendo alcanzado un triunfo importantísimo, se dejó diluir. La oposición se dejó diluir, yo insisto, se dejó diluir porque el triunfo fue tan grande que ni ellos lo esperaban.
Y no fue que votaron por los partidos de la Mesa de la Unidad. La gente votó contra el gobierno y va a seguir votando contra el gobierno en la medida en que la oposición le presente una opción seria, pero no que la oposición, sin tener conciencia de lo que está haciendo, decide enfrentarse en una lucha fratricida para establecer a priori quién es el candidato presidencial. Y al punto que llega Enrique Capriles, que ha sido candidato 2 veces y que aspira a ser tantas veces candidato o más que Caldera, acusar a miembros de la Mesa de la Unidad indiscriminadamente, sin señalar nombres, con el propósito de que toda la Mesa de la Unidad y todos los dirigentes opositores quedaran por lo menos manchados. Solo que lo que él intentó hacer para perjudicar a un partido, a lo mejor con argumentos, pero debió mostrar pruebas de quiénes son. Ahora hay un cambio de presidencia en la Asamblea. Va a venir un cambio seguramente, y quien va a presidir la Asamblea es Julio Borges, y habrá un vicepresidente de Voluntad Popular y un segundo vicepresidente del Nuevo Tiempo, no sé quién será, pero a estar allí. Capriles, con eso, a mis ojos, Capriles perdió credibilidad. Sí, nosotros hemos exigido siempre rendición de cuentas por parte del gobierno, pero yo creo que cuando se hacen este tipo de declaraciones que son realmente insólitas, debería por lo menos responder a sí, la mesa debió pedir a Capriles. Mira, el eslogan dice que es luz y fuerza. No, luz y fuerza no. Nombre y luz de Venezuela. Nombre y luz de Venezuela. Nombre y luz de Venezuela. Bueno, el nombre probablemente esté ahí, el Zulia, pero la luz no sabemos dónde está. Nos vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos. Ay, Lara Lai, tantas gaitas buenas para mover, para darle ánimo a la gente. Lara Lai, que yo te digo, que yo te voy a contar una cosa. Yo he visto cosas horrendas. Y esa es la compuso Víctor Hugo Márquez, y a él le gustará, y a Gladys Vera debe haberle gustado. ¿Cómo se llama? ¿Mi ranchito Yo no sé cómo se llama, pero me parece de una cosa tan terrible, que la dejaron abandonada con los muchachitos y me engañaste y me ahorita engañas. No, la verdad que yo prefiero Sin Rencor. Un poquito de Sin Rencor cuando puedas, porque es que yo creo que a veces... Y la versión que pusieron ayer de Jorge Luis Chacín también, es buena, ¿verdad? También esa, pero es que yo no sé dónde... Mario, pone esa, es que yo no puedo comprender... Mario no, Emanuel. Yo te digo, yo no puedo comprender cómo es posible que nos pase eso a nosotros un día como hoy. Yo creo que Emanuel, chicos, nos tiene rabia. Yo creo que nos tiene rabia, sí, porque solamente alguien que nos tenga mucha rabia, mucha inquina que llaman, sí, es capaz de poner... Bueno, y te digo una cosa... Y a esta hora de la mañana... Y está suavecito, porque a veces se le ocurre poner a Leodán, que sí, es un golpe bajo. Que es un golpe bajo. A esta hora de la mañana yo creo que no debería, ¿no? Habiendo tantas gaitas buenas, pero bueno, ¿cómo se hace cuando uno... La reina de la gaita. No, que quede constancia que no es por Gladys Vera, que cantaba como Los Ángeles, sino que... De pasar que cada vez que escuché yo lleno de gaita lloraréis, porque mi tierra pensar. Qué buena. Son bellas prosas que a ti te harán recordar todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. ¡Qué bellas! ¡Ay, claro! Pasar que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis, porque en mi tierra pensar. Son bellas prosas que a ti te harán recordar Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Jorge Luis Chacín y Neguito Borja. Qué bello, Jorge. Cualquier cosa. Maravilla, es que Sin Rencor de verdad se quedó para siempre. Y esa es una gaita muy linda, abolerada tal vez, porque también la gaita tiene su gaita tango, ¿no? Que canta Moisés Medina con los mismos de ayer. Y se me va. Y después de eso lo bautizaron el Morocho del Pozón. Sí, sí. Seguramente el viernes va a estar con nosotros el creador de la cumbancha, el ¿sí? cumbiambero mayor, Jesús María Quintero. Alias Willy Quintero. Amigos, les quiero decir... bueno, pero rapidito, si la gente quiere comparar lo que nos ha ocurrido
una cosa banal. Comparen el último encendido del Angelito de Amparo del 98 con el encendido de hoy, para que ustedes vean la diferencia que hay entre uno y el otro, entre Nelven y Corpoelec. Nada más esa comparación. Sí. ¿Cómo lo encendía Nelven y cómo lo enciende ahora Corpoelec? Comparen. Amigos, quiero decirles que si usted recuerda las cestas de Navidad, antes era frecuente regalar cestas de Navidad. Sí, señor. Y bueno, y la gente se sentía bien porque... ¿Qué tenía la cesta? Bueno, tenían tantas cosas que no te las mira, puedo describir jamón, ahora. Jamón, pan de tenía bebidas jamón, espirituosas de tenía varios turrón, tipos. turrón. Tenía turrón de Alicante, Sí, señor. tenía nueces, tenía unas cosas que llaman pirulí. Tenía muchas cosas, de verdad que las cestas, dependiendo de la cesta, ¿no? Entonces, pero ahora las cestas quien las da es PG Supermarket, pero para usted recibir la cesta de PG Supermarket, usted necesita participar en una rifa que ellos van a hacer a partir de lo siguiente. Usted tiene que seguir la cuenta @PG Piso Supermarket. Debe tomarse una selfie comprando en PG y subirla a su cuenta. Etiquetarse en nuestra cuenta @PG Piso Supermarket en el contenido de tu publicación y utiliza la etiqueta gana con PG. Menciona a un amigo con el que compartirías este increíble premio. Por supuesto, recuerda que ciertas condiciones aplican. Debe realizar todos los pasos en su totalidad. El concurso es válido desde el 1 de diciembre hasta el 18 de diciembre de 2016 y el ganador será anunciado el día 20 de diciembre de 2016. Eso es PG Supermarket en la avenida 11 entre 71 y 72 frente al Colegio San Francisco de Asís. PG Supermarket, donde comprar sí es un auténtico placer. Pues sigamos, Arena. Mira, la encuesta de ERCON vamos a hablar de esa encuesta, chicos. de ERCON Consultores, dice que el 87.1% de los venezolanos evalúan negativamente la gestión de Maduro. El 79% de los consultados indicó que Maduro no es la persona adecuada para dirigir los destinos del país y sacarlo de la crisis. Los encuestadores evaluaron los recientes acercamientos entre gobierno y oposición en la mesa del diálogo. 77.4% afirmó que fue una propuesta del gobierno para ganar tiempo y evitar el referéndum revocatorio. 74.8% estuvo en desacuerdo con que la mesa se prolongue hasta enero del 2017. No obstante, todavía 65.4% opinó que es posible una salida electoral para resolver la crisis económica y política. En un eventual adelanto de elecciones presidenciales, un candidato de la ATMUD, cualquiera que éste sea, obtendría el apoyo de 53.13%, mientras que Maduro lograría 22.21%. Un candidato independiente sería apoyado por 15.53% y en elecciones regionales se impondría la ATMUD. Lo manifestó el 51.65% de los consultados. Eso implica que cualquier escenario futuro, el gobierno sale muy mal. En cualquier escenario futuro, electoralmente hablando. En el único escenario que el gobierno sale ganando es en el escenario de la violencia, en la confrontación violenta y armada, puesto que el poder de fuego lo tiene obviamente el gobierno, no solamente con las Fuerzas Armadas, sino también con los colectivos armados, ¿no?, que están a disposición del llamado del gobierno. Eso está claro, han actuado ahora así. Fíjate tú, en esa misma encuesta hay, se analizaron, el sondeo permite establecer quiénes son los que a este momento tienen más opciones de llegar a la presidencia de la República. No está aquí. Lo que yo vi fue la encuesta de Data Analysis que hace esa pregunta y la encabeza Leopoldo López. Capriles en segundo lugar, pero con una desventaja con respecto a Leopoldo López de 10 puntos. Y tercero está Henry Ramos, que ha caído obviamente en las encuestas porque el costo político del diálogo fue demasiado grande para el propio Ramos Alup. Está en 21%, está Ramos Alup en esa encuesta, creo que de Luis Vicente León, de Data Analysis. Pero los partidos también están allí. El PSV. El PSV es el principal partido, que tiene creo que el 15%, y le sigue creo que... Voluntad Popular tiene 14 y tanto. 14, Primero Justicia. Primero Justicia tiene 9 y tanto, AD tiene 8 y tanto, María Corina tiene 6 y tanto,
Ahora, y lo los que- demás tienen el resto, pues. lo que hace Los es que demás la po- tienen, pero los demás no los toman en cuenta. Fíjate, en Chile, la oposición se dio cuenta de que solamente unificados podían ganarle a Pinochet, y efectivamente, Pinochet en las elecciones obtuvo un porcentaje altísimo de votación a pesar de 17 años de dictadura. Aquí la oposición tiene que entender que si no hay unidad no se le gana al chavismo. Bueno, pero fíjate tú que ninguno de los que se lo hemos manifestado, ningún candidato, ningún partido por sí solo gana las elecciones contra un candidato del chavismo. Yo lo que creo, Arenas, no sé qué piensas tú de esto, pero yo tengo la impresión de que la mesa de la unidad está seriamente fracturada y debe haber una recapacitación si no recapacitan los principales líderes, la cosa se va a poner muy complicada. Fíjate tú, yo veo que en la persistencia de Manuel Rosales, porque hay que hablar de esa manera, porque no hay otra manera de hablar de estas cosas, porque ese es un partido que responde a los intereses de Rosales. Un partido de caudillo. Claro, pero fíjate tú que el partido más caudillesco en Venezuela, más que el de Leopoldo López, es justamente el Nuevo Tiempo. Todo parece indicar, y la presencia de Timoteo Zambrano en la mesa de diálogo, estaba orientada fundamentalmente, y él está en la mesa donde tratan los asuntos de los presos, estaba orientada fundamentalmente en poner a libertad Rosales. Libertad plena. Libertad plena Rosales. Y es bueno que sea así porque Rosales, que esté en libertad plena, porque nadie puede estar pagando además por un delito que no ha cometido. Porque el caso de Rosales es un preso político que lo acusan de unos delitos que no cometió. Pero colocar al partido solo en función de los intereses del mismo partido en base a la salida de Rosales, me parece que es un contrasentido. Y haber colocado allí a Timoteo Zambrano con la imagen tan retorcida de este caballero, es malo para el partido y malo para la democracia. Y luego, cuando ya se sabía que el gobierno, a través de su brazo jurídico, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, iba a designar los miembros del CNE, este señor Timoteo Zambrano no tiene pudor y de manera cínica dice, el Nuevo Tiempo no se levanta de la mesa de diálogo. Oye, pero ¿para qué? Mira, no resolvieron el problema de Amazonas. Nombraron, el TCJ nombró a los rectores del CNE, no pusieron en libertad a nadie. El canal humanitario que dijeron que Cáritas le iba a vender al gobierno, que no era, que le iba a prestar y que el gobierno iba a pagar, no se ha puesto de manifiesto. En cambio la oposición cumplió, le quitó fuerza a unas manifestaciones que tenía, dejaron de lado lo que ahora recuperaron, que era el juicio político a Maduro. Eso podía seguir caminando paralelo porque el gobierno seguía gobernando. Claro. Bueno, aún con la buena fe del Vaticano, de los señores mediadores como Torrijos, el señor Zapatero, que por cierto está perdido, el señor Samper, que yo con Samper yo no quiero mucho a Samper porque Samper es un ingrato, porque Samper, siendo amigo íntimo de los Rodríguez Orejuela, que le financiaron la campaña para ser presidente colombiano, los Rodríguez Orejuela presos y su familia perseguida en Colombia, y él no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera una cartica le ha enviado, según dijo Miguel, a un amigo. Le dijo, mira, es que este Samper, ¿quién lo habrá visto? Ahora, como andan en UNASUR con el izquierdismo en Venezuela, a nosotros nos ha abandonado. Incluso me dicen que envió una carta a Maduro diciéndole, cuídate de Samper, que saca y después te abandona. Dicen los Rodríguez Orejuela que son íntimos de Samper. Eran. Bueno, ahorita está muy bravo. Claro, tiene que estar bravo, hombre, Claro. que no los ha atendido como tiene Y que ser. el Vaticano, no solamente fue que no le hicieron caso y se burlaron de ellos, sino que el Vaticano quedó como facilitador, ya no le queda más remedio que decir, mira, con esos señores no se puede llegar a acuerdos de ninguna naturaleza, a menos que presenten fiadores. Por cierto, que si el Vaticano escucha a sus sacerdotes en Venezuela, debe haber estado muy atento a lo dicho por el padre Ugalde, que propone una salida interesante, que yo he cuestionado mucho, porque yo de verdad con los militares no quiero ni siquiera que me acompañen a la puerta de salida. Yo le tengo mucha desconfianza a los militares, porque siempre terminan siendo lo que son, militares. Pero el padre Ugalde propone una salida interesante, pero más allá de la salida, de hablar de un Larrazábal 2,
lo que pone en cuestión el padre Ugalde es que esta situación es inaguantable y que es necesario buscar una salida. Y que esa es una de las salidas. El Vaticano debería prestar oído a lo dicho por el padre Ugalde y por otros sacerdotes, Baltasar Porra, Ovidio Pérez Morales, el padre Líquer, porque esos sacerdotes tienen el oído puesto en el pueblo y escuchan a la gente y tienen una conexión de sentido con la gente. Porque resulta insólito que el Vaticano siga insistiendo en un diálogo que obviamente ha fracasado. El diálogo fracasó y el costo político del diálogo ha sido realmente increíble para la oposición. Yo creo que ya es hora de retomar el camino que se tenía, ¿no? Porque de lo contrario, como tú dices, no tiene ningún sentido. Es decir, vamos a seguir en la mesa, ¿hasta cuándo? Hasta el 2020, hasta el 2025, es decir, porque el gobierno amplía el plazo, su propio plazo, y recorta el plazo de la oposición. Sí, Más, tiene tanto poder el gobierno en este momento que ha dado 72 horas para que desaparezca el billete de 100. Él pone el plazo, porque sí, él siente que tiene el poder. El gobierno tiene todas las opciones, porque el gobierno maneja a su antojo a la Fuerza Armada, que de ser un cuerpo con funciones dadas en la Constitución de defensa de la nación, se ha convertido en un organismo, en una institución defensora de los intereses del partido de gobierno. Yo no digo que los militares no tienen corazón, sí tienen que tener su corazoncito, y de alguna manera en el pasado también habían militares que eran más amigos de Copey, o más amigos de AD, o más amigos de la izquierda. Pero hoy la democracia necesita de sus militares, pero también para que, si bien es cierto, no participen en actividades políticas, ni se conviertan en una fuerza de presión. Lo que no pueden hacer los militares es que cada vez que tienen un evento público, su adhesión automática al gobierno. Claro, y eso no es que lo estoy inventando, eso está allí y cualquiera lo puede ver. Ahora, cuando se habla de dictadura militar en Venezuela, no estamos muy lejos de ello, porque la razón de que hayan algunos medios que puedan decir algunas cosas, que haya periódicos que circulan cuando el gobierno les permite el papel, porque el gobierno lo manipula todo y lo monopoliza todo, al punto que ayer en Caracas o en Valencia saltaron una gandola que llevaba de harina de maíz precocida. Claro, en Caracas, eso, yo no sé si las empresas Polar tienen garantía para ese tipo de traslado, pero no importa, el gobierno los deja que los aten, que los atraquen, que les quiten la harina. Pero es que la gente tiene hambre, es verdad, porque la cantidad de harina de maíz que se está procesando, una va para los CLAP, pero los CLAP la desvían. ¿La desvían por qué? Porque es un negocio, los CLAP también son un negocio. La harina de maíz precocida que llega a los CLAP, luego reparten un porcentaje y el otro porcentaje lo venden por fuera. A mí me fueron a vender harina de maíz precocida en 2.650 bolívares. De las CLAP. De las CLAP, no, yo no sé si son de las CLAP, pero me dieron un bulto de 20 a 2.650 bolívares. Entonces, yo le dije, pero ¿cómo tienes tú ese bulto y tal? Si es que eso, lo Polar tiene un mecanismo, según nos dijeron ellos, para enviarlo. Eso no es asunto suyo. Usted va a comprar, y le dije yo, claro que voy a comprar, porque es que yo saco la cuenta y le digo, mira, pero es que en el mercado, en un sitio estaba en 4.600 y en otro estaba en 7.200. Y la harina de maíz precocida, regulada por el gobierno en uno de sus controles, tiene un precio de 200 bolívares. Entonces me pregunto yo, oye, ¿cómo es que dejan entrar la harina de maíz precocida de Colombia, que le ponen el precio de 7.600? Debe estar más cara porque Maduro además cerró la frontera. Una frontera que estando cerrada sacaban los billetes. ¿Y la gasolina? Una frontera que estando cerrada sacaban la gasolina. Y una frontera que comenzó a cerrarse cuando decían que de Venezuela se estaban llevando los alimentos para Colombia. Deben recordar ustedes toda esa cuestión, esa parafernalia de que de Venezuela se llevaban los alimentos para Colombia y por eso había que cerrar la frontera. Pues la frontera
en las narices de los militares que cuidan la frontera, pasan la gasolina y pasaron los billetes. Y no les da vergüenza decir eso. Pero si eso fuera poco, resulta que en Venezuela había una agricultura que necesitaba de apoyo en asistencia técnica, en crédito y para aumentar el rendimiento de las tierras venezolanas, que como muchos dicen, no eran tierras de óptima calidad, a pesar de que podían producir rubros donde teníamos ventajas comparativas enormes. Y podíamos tener también ventajas competitivas en el área agrícola. Pero ¿qué pasó? Fincas en producción con alta productividad y que suplían al mercado nacional de bienes agrícolas fueron expropiadas por el gobierno, teniendo el gobierno una cantidad de tierra ociosa que podía haberle dado a los campesinos que la estaban solicitando y darles la asistencia técnica y darles crédito y darles todas las posibilidades para que sacaran sus productos al mercado. Pues no, prefirieron tomar las fincas que estaban en producción. Algunas de ellas se quedaron funcionarios de gobierno con ellas, otras las abandonaron. Y entonces los que no pudieron echar para adelante la agricultura en el campo, que es donde generalmente se hace la producción agrícola, crearon el Ministerio de la Agricultura Urbana. Y la señora, que es la ministra, dijo que la agricultura urbana iba a producir no sé cuántos millones de hallacas para los venezolanos. Y lo dicen con aquel tupé, que a veces uno no sabe si es que estos están en una obra de teatro bufa, o es que no tienen sentido de la realidad. Acabaron con la pesca. En las pescaderías de Maracaibo no hay pescado. Ayer en una de las más importantes, a la que fui, me dijo una pescadería que es la más importante de Maracaibo. Me dijo, tenemos unas curvinitas pequeñas. Es lo único. Y entonces acabaron con la pesca, acabaron con la agricultura, acabaron con la industria y ahora van por la banca. Acabaron con PDVSA. Y lo peor de todo es que se han echado a reír. Y ahora van por la banca y se echaron a reír. Y acabaron con la plata. Porque ¿qué otra cosa nos hicieron cuando estamos con estas cosas ahorita? Menos mal que en el año 68, Ricardo Aguirre compuso una, fue en el 68 o 67, algo así, que acabaron con la plata y se echaron a reír. Pero les puede salir. Pero les puede salir el tiro por la culata. Así es. Bueno, y lo peor para el gobierno es que le salga el tiro por la culata, porque los tiros que salen por detrás terminan lesionando. Entonces, ¿qué fue lo que logramos? Ni siquiera logramos que el presidente Maduro bailara bien. Porque está bien que el presidente Maduro sea un mal gobernante, pero lo que no puede ser es que nosotros pasemos la vergüenza de saber que el presidente Maduro no sabe bailar y que haya tenido que buscar clases particulares de baile, con lo difícil que debe ser enseñar a bailar a Maduro. Debe ser difícil enseñar a bailar a Maduro, Arena. Sí, porque Maduro no tiene gracilidad, Arena. No tiene gracia, dices tú. Sí, no, para bailar. Porque para bailar hay que tener cierta gracia de la que él adolece. Sí, además, yo no sé. Y además hay que buscarle una pareja que más o menos se acerque a esa estatura, porque bailar así es complicadísimo. Sí, porque... Yo por eso es que él se ve los pies. Pues es que si le chiquita. No, yo sé, pero de todas maneras. No, pero es que de todas maneras, Arena, lo importante es que el presidente Maduro descubra que si él va a bailar en televisión o en radio, a veces baila en radio, y entonces uno dice, el presidente Maduro echa un el que hace las cosas de los desfiles militares. Y en este momento, el presidente Maduro mueve el pie derecho cuando el sol se opone en el horizonte, mueve el pie derecho hacia la izquierda y a la izquierda, y entonces el presidente Maduro contonea un poco la cintura. Entonces, en radio, es que hay que transmitirlo así. El problema es, chicos, que es la desmesura del presidente. No, es desmesura. Yo creo que es la locura. Yo pienso, Arena, que es que el presidente bailando se burla de nosotros. Yo creo que no, Francisco. Yo creo que no se burla. ¿Tú crees que no se burla? No, él no se burla. Yo creo que es un problema de suma estupidez. De verdad, no es que se burla. Él es así. Él es así. Es una cosa. Hay gente que es así. Hay gente que es así. El presidente es así. Y él baila así porque él es así.
Yo creo que no es que se burla, él es así. Son actos de suma estupidez. Yo me imagino al presidente, mira, porque yo me la paso así muy ocioso, ¿no? Yo me imagino al presidente bailando un tango. Madre selva en flor. Madre selva sin flor puede ser una, o cuesta abajo en mi Cuesta rodada. abajo, pues ese debe ser O mano a mano. sí. O cambalache. O cambalache. Yo creo que cambalache. Por ejemplo, mira, no seamos así, está bien, el tango es complicado, ¿no? Pero dime tú un paso doble que necesita Una Verónica. no sé, pero necesita un movimiento así. Bailar paso doble no es fácil. Digo yo, porque... No, y el paso doble además se baila con gracia. Personas desgraciadas, es decir, sin gracia, Sí. no pueden bailar el paso doble. Mira, les recomendamos al presidente, ya que él come, seguramente va a comer hallacas, es que, mire presidente, como usted tiene un problema de peso y es muy gordo y debe tener el colesterol, los triglicéridos muy altos, tienen que amasar la harina con caldo de gallina desgrasado previamente. No, pero fíjate lo siguiente, en eso sí hay que tener claro, porque Maduro nos dijo en estos días que él tenía 50 gallinas ponedoras y tenía su huertico en Miraflores y tenía su cochinito y su cosa. Y seguramente el cochinito de Maduro se alimenta bien. Sí, seguramente. No, porque es que a lo mejor es un landrace que tiene poca grasa, ¿no? Y además... Es un tipo de... además que una raza de cerdo. Claro, además que el cerdo bien alimentado le quedaría lo que llaman la grasa interfolicular, porque la otra se le puede quitar, pues la externa se le puede quitar. Y yo creo que se le puede recomendar al presidente Maduro que compre primero la harina colombiana, porque la harina pan no se consigue. Sí. Y además que haga sus hallacas de cerdo, de cerdo de ese tipo que tiene mucha grasa. Pero hay una cosa importante que el presidente debe tener en cuenta: cómasela en el almuerzo, no en la cena, presidente. No, la cena, ya que la cena Sí, es terrible. en el almuerzo acompañado de ensalada verde. No se le ocurra acompañarla con ensalada de gallina con mucha mayonesa, presidente, porque eso No, es puede que ser mayonesa mortal. no hay tampoco. Bueno, pues debe tener. No, Arena, es que todos dicen que todos los venezolanos estamos pasando necesidad. Y una cosa más, presidente, solamente se puede comer 2 hallacas por semana. Mire que usted está entrado en carne, está bien gordo. No, pero el presidente... 12 no, hallacas. pero también es verdad que el presidente bailando... ¿Puede rebajar? Quema mucha caloría. No, el presidente bailando... Lo que yo le recomiendo al presidente es que no se vaya a estar usted comiendo el pancito ese pirulí. No. Pirulí. El pan de jamón en el desayuno para sustituir la arepa No, o el pero si sándwich. el presidente hace arepa todos los días. Bueno, pero si va a comer en días navideños, Francisco, en días navideños. Pan de jamón, presidente, ¿Cómo será? en la mañana. Mañana vamos a hablar de la cena en Miraflores. Acho. Mañana vamos a hablar de cuál va a ser la cena en Miraflores. Una cosita para terminar. 3 centímetros la rebanada de pan, no 5. No 5, presidente, 3 centímetros. Amigo, con esta recomendación del comidista, nos vamos a despedir por hoy. Pero mañana le vamos a traer para ustedes la cena navideña en Miraflores. Sí, porque el presidente está gordo. Está Está gordo. No, El único gordo que hay en Venezuela.